Que el Señor esté con todos ustedes. Hermanos, les anuncio el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Jesús tomó a Pedro, a Santiago y a Juan y los llevó a ellos solos a un monte elevado. Allí se transfiguró en presencia de ellos. Sus vestiduras se volvieron resplandecientes, tan blancas como nadie en el mundo podría blanquearlas. Y se les aparecieron Elías y Moisés, conversando con Jesús. Pedro dijo a Jesús: Maestro, qué bien que estamos aquí. Hagamos 3 carpas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Pedro no sabía qué decir, porque estaban llenos de miedo. Entonces una nube los cubrió con su sombra, y salió de ella una voz: Este es mi Hijo muy querido, escúchenlo. De pronto miraron a su alrededor y no vieron a nadie sino a Jesús solo con ellos. Mientras bajaban del monte, Jesús les prohibió contar lo que habían visto, hasta que el Hijo del Hombre resucitara de entre los muertos. Ellos cumplieron esta orden, pero se preguntaban qué significaría resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Podemos tomar asiento. Previo al Evangelio de la Transfiguración, Jesús anuncia a sus discípulos que irá a Jerusalén, allí lo arrestarán, lo condenarán, lo crucificarán, pero que luego resucitará. Por eso, la Cuaresma tiene estos 2 elementos: la pasión del Señor y su resurrección, su victoria sobre la muerte. Los discípulos se quedan con la primera parte, el dolor, la adversidad. ¿Qué le pasará a Jesús? ¿Qué nos pasará a nosotros? Momento de incertidumbre, de angustia, de tristeza. Y por eso la transfiguración quiere ser un bálsamo, un consuelo, una luz de esperanza para los discípulos. Especialmente para estos 3 discípulos que sabemos en la iglesia primitiva jugaron un papel importante como pilares de comunidades, hasta incluso Pedro, por supuesto, siendo el primer papa. Luego de tantos siglos del hecho pascual, sabemos que todos los años, al volver a celebrar los misterios de nuestra fe, sobre todo de la vida de Jesús y de lo que Él nos ha revelado, todos los celebramos iluminados por la resurrección del Señor. Por eso nuestra mirada como creyente debe ser acentuando el triunfo de Jesús. Nuestra mirada sobre la vida de cada día, sobre las pruebas, sobre las diferentes circunstancias que vamos viviendo. Porque si no, nos encerraremos como les pasó a los discípulos. Nos centraremos en la fuerza de las adversidades, pondremos nuestras energías en solucionar cosas que nos sobrepasan y que no podemos manejar. La mirada del creyente pone su confianza en el Señor. Por eso el Salmo: caminaré en presencia del Señor. Caminar en presencia del Señor no es hacer lo que yo quiero y Dios me mira como un espectador. Caminar en presencia del Señor es aceptarlo a Él como camino de mi vida, aceptarlo a Él como compañero en ese camino, como meta, como el que me orienta cuando ese camino lo veo tortuoso, cuando ese camino lo veo con dificultades. El Señor está. Por eso, qué gran ejemplo el de la primera lectura, donde Abraham confía en el Señor. Y esa confianza es el corazón de la obediencia. Obedecer a Dios es
un camino de crecimiento fecundo cuando confiamos en Él. Porque podemos tener una obediencia ciega en nuestras vidas. Hacemos esto, cumplimos con lo otro, pero ¿dónde está el crecimiento que nos da obedecer? Por supuesto, cuando obedecemos cosas buenas, eso nos hace crecer. Y si obedecemos la voluntad de Dios, es obedecer el mejor camino que podemos tomar cada día en nuestra vida. Por eso la confianza en el Señor también quiere ser un fruto de la transfiguración de Jesús. El Señor nos muestra quién es Él verdaderamente para darnos confianza. Verdadero hombre, por supuesto, tomó nuestras heridas, nuestro sufrimiento, hasta incluso nuestra muerte, pero no olvidarnos de que es también verdadero Dios. Esa fórmula muchas veces en la Iglesia fue atacada por las herejías, incluso dentro de la Iglesia aquellos que iban desvirtuando la fe, atacaban esa realidad. Herejías incluso de comienzo del cristianismo, el gnosticismo, el docetismo, nestorianismo, tantos ismos que hubo, después lo pueden googlear, atacaban esta gran unión de la cual depende nuestra salvación. Jesús, verdadero hombre y verdadero Dios. Y en esa confianza en el poder del Señor que se hace cercano a nuestra vida en cuanto ser humano, en cuanto hombre, es también lo que enriquece la confianza de Pablo. ¿Quién nos alejará del Señor? ¿Quién nos condenará? Si Él mismo ha dado su vida por nosotros, si Él es el juez supremo. Dejemos que Dios, como dice esta segunda lectura, nos haga justos, o sea, nos amolde a su corazón, nos encamine en su camino. Dios es el que justifica, o sea, Dios es el que te hace justo interiormente, porque el amor que siembra en tu vida te hace elegir el buen camino, te hace elegir el camino del Evangelio. En este tiempo de Cuaresma, pidámosle al Señor entonces buscarlo como el sentido de nuestra vida, abrir nuestro corazón cada día en la oración para que Él nos llene de su luz, nos transfigure. Ayer meditábamos esta experiencia concreta si también nosotros la buscamos concretamente en la oración de cada día. El baño de luz, el baño en el Espíritu. Tener mínimo unos 10 minutitos por día de invocar el Espíritu Santo. Buscar un lugar cómodo en nuestras casas, donde tratemos de estar solos en la presencia del Señor y empezar a clamar el Espíritu Santo. Ven Espíritu Santo a mi vida, a mi corazón, a lo bueno, a lo malo, a lo que hoy me angustia, a lo que me preocupa. Invocarlo descentrándome de mí y centrándome en el Señor. Invocando el Espíritu en esa experiencia de subir a lo alto del monte donde el Señor me dará su luz. Donde dejo las adversidades, las preocupaciones de lo cotidiano y donde voy a buscar esa luz que después, al bajar a esa misma realidad, bajaré con nuevas fuerzas, bajaré con una nueva mirada, bajaré con una luz interior que los demás necesitan. Hoy decía el Papa, Jesús se transfigura para llenarnos de su luz y hacernos portadores de su luz para los demás. Ser pequeñas lámparas del Evangelio que lleven la fuerza de su amor y la esperanza. Esa es la misión del cristiano. Que así sea.